¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Estamos observando. Gracias. Bueno, quería tomarme ese tiempo. Tengo que retirarme hasta las 11:30, así que trataré de hacerlo dentro de los 15 minutos establecidos. Mi presentación simplemente tiene que ver con la evidencia que existe tanto en la literatura económica como la evidencia para la literatura económica para países en vías de desarrollo en general, como para el Ecuador. Y la discusión es alrededor de lo que tiene que ver esta ley en cuanto a si es conveniente o no tener un fondo de riqueza soberano, así es como se denominan en la literatura. Y procedo rápidamente a un par de referencias en la literatura que son internacionales para luego enfocarme en el caso del Ecuador y particularmente en esta ley. El primer trabajo, voy a referirme solamente a un par de trabajos recientes, muy recientes, tiene que ver con fondos de riqueza soberanos en la teoría y en la práctica. Es un compendio bastante útil, publicado en el año 2022 por estos autores que menciono acá. Y los tipos, estas personas tratan el tema desde dos perspectivas, una teórica y una práctica. En la teórica, ellos dicen que los países en desarrollo, ¿verdad?, deberían, en lugar de establecer fondos de riqueza soberanos, deberían más bien repagar deuda con los ingresos petroleros extraordinarios e invertir domésticamente, y hacen énfasis en la palabra gradualmente. ¿Por qué razón? Porque los países en vías de desarrollo, al invertir de manera súbita estos recursos adicionales, pueden generar más problemas que beneficios en lugar de hacer esta inversión gradualmente. ¿Cuáles son los problemas que podrían ocurrir si es que se utilizan estos excesos de ingresos petroleros de manera súbita? Puede haber problemas de corrupción, ineficiencia y también puede haber problemas de reducción de la competitividad en lo que se conoce en la literatura como enfermedad holandesa. Entonces, estos autores, teóricamente, reconociendo que los países en vía de desarrollo no pueden darse el lujo de separar los recursos petroleros extraordinarios y ponerlos en fondos externos, pudieran invertir, pero hacerlo de manera inteligente y de manera gradual. En la parte empírica, ellos determinan también que uno de los riesgos más grandes que tienen los países en vías de desarrollo, que son exportadores de recursos naturales como el Ecuador, es la volatilidad, ¿ok? Especialmente la volatilidad fiscal. Y la evidencia empírica, de acuerdo a estos autores, muestra que la volatilidad, relacionado con la incertidumbre, reduce el crecimiento económico. En ese sentido, también la evidencia empírica muestra que los fondos de riqueza soberanos tienden a reducir la volatilidad que enfrenta la economía, especialmente cuando hay instituciones fuertes que evitan que los gobernantes de turno tomen los recursos acumulados. En ese sentido, entonces, yo recomiendo a la comisión, a sus asesores, revisar este estudio nuevamente reciente, que tiene un compendio de la literatura en cuanto a los costos y beneficios de fondos de riqueza soberanos, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto empírico. Otro paper reciente, que está en calidad de working paper todavía, que se llama Efecto de los fondos de riqueza soberanos en países que exportan recursos naturales, cuando los precios de estos recursos afectan los diferenciales de tasa de interés. Estos son dos autores japoneses. El caso del Ecuador es palpable. Cuando el precio del petróleo cae, el riesgo país tiende a subir. Cuando el precio del petróleo sube, el riesgo país tiende a bajar. Entonces, este es un caso, ¿verdad?, que aplica al Ecuador, es un estudio que claramente aplica al Ecuador, y lo que muestran estos autores es que un fondo de riqueza soberano se vuelve más efectivo para mejorar el bienestar en economías que exportan recursos naturales, en las que hay una relación fuerte entre el precio de los recursos que exportan y los diferenciales de tasas de interés. Si nosotros no queremos tener variaciones en esos diferenciales de tasas de interés ante variaciones que al final del día se trasladan a los préstamos que otorga el sistema financiero a los ecuatorianos, lo recomendable es establecer
fondos de riqueza soberanos, como establecen estos autores. Y el último paper internacional, antes de pasar a los estudios más relacionados con el Ecuador, tiene como título: Los fondos de riqueza soberanos reducen los efectos negativos de la volatilidad de los precios de los recursos naturales. Esto está publicado en este journal que aparece aquí por estos autores, y ellos dicen que encuentran que mientras la volatilidad de los precios de recursos naturales exportados tiene un impacto negativo en el crecimiento económico, porque se reduce la acumulación de capital y hay menor crecimiento tecnológico, el impacto de esta volatilidad, el impacto negativo, se reduce si un país tiene un fondo de riqueza soberano y mayor calidad institucional, por tanto, un gasto público más estable. Entonces, estos son 3 artículos que quería yo utilizar para mostrar con los pros y los contras de tener un fondo de riqueza soberano para los países en vías de desarrollo, especialmente países que exportan commodities como el Ecuador. Ahora quiero hacer referencia a 2 estudios que son para el Ecuador en particular. Ambos son de mi autoría junto con coautores ecuatorianos. El primero está publicado en el año 2021 en el journal Energy Economics. Y lo que hacemos acá es mirar históricamente si es que lo que ha pasado en Ecuador había sido un tema de, o mejor dicho, cuál era el efecto de los shocks de ingresos petroleros, ¿verdad? Y cómo esos shocks de ingresos petroleros habían afectado a la economía. En una forma similar a la que Segundo mostró con estos ciclos económicos y ciclos del precio del petróleo, pero acá con un modelo un poco más estructural, en donde nosotros tenemos un rol. Esta información parte en el 2004, termina en el 2019. La línea negra que está aquí es la desviación porcentual del PIB con respecto a una tendencia. Entonces, por ejemplo, acá en el año 2014, el PIB se encontraba cerca de 6% por encima de su tendencia, mientras que en el año 2009 el PIB se encontraba 4% por debajo de su tendencia. Y lo que hacemos acá en este estudio es encontrar la contribución de diferentes shocks a que el PIB se encuentre por debajo o por encima de su tendencia. Estos shocks son shocks de ingresos tributarios, de inversión pública, de consumo público y de ingresos petroleros. ¿Ok? Como pueden ver acá, los ingresos petroleros o los shocks de ingresos petroleros en púrpura, en morado, son los que más contribuyen a que el PIB se encuentre por encima o por debajo de su tendencia. ¿Ok? En el paper nosotros determinamos que más allá de las políticas públicas, a través de la inversión pública o el consumo público, han sido los shocks de ingresos petroleros los que han movido la economía desde el 2004 hasta el 2019, como Segundo mostraba, ¿verdad? Cuando el precio del petróleo cae, por ejemplo, a partir del 2015, la economía se encuentra por debajo de su tendencia, y son los shocks petroleros lo que hacen que la economía se reduzca en términos de actividad. Y claro, durante el año 2011 a 2015, la economía experimenta un boom gigante, básicamente llevado a cabo por esos shocks de ingresos petroleros. Entonces, en conclusión, en nuestro trabajo nosotros decimos que no han sido las políticas públicas, sino más bien la buena suerte, ¿verdad?, de los ingresos petroleros los que llevaron a que la economía haya crecido significativamente en este periodo, y ahora, ¿verdad?, o recientemente fue la mala suerte la que ha hecho que la economía caiga. Es eso lo que queremos para nuestro país, que cuando el precio del petróleo suba, todo funcione bien, y cuando el precio del petróleo caiga, todo funcione mal. Yo dudo mucho que alguien, ¿verdad?, que tenga un poco de sentido común diría que eso es recomendable. Más bien, lo que corresponde es aislar a la economía de ese tipo de perturbaciones de ingresos petroleros. Y eso es lo que hacemos en este estudio. En este estudio nosotros decimos, ok, preguntémonos cómo hubiera evolucionado el PIB de la economía, los ingresos tributarios, el consumo del gobierno, la inversión pública, si nosotros hubiésemos fijado los ingresos petroleros en un nivel promedio. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2019, esta línea punteada es el ingreso petrolero promedio en ese periodo. Supongamos que hubiésemos fijado los ingresos petroleros en el presupuesto en ese promedio, ¿ok? Eso no significa que sean constantes, esto está
está deflactado con el índice de precios, etcétera. Pero asumamos que en términos reales hubieran mantenido constantes los ingresos petroleros. ¿Qué hubiera pasado con la economía? Esa es la bondad que tienen los modelos económicos. En este caso, una técnica que se llama vectores autorregresivos estructurales que permiten encontrar un escenario que se denomina contrafactual. ¿Qué hubiera pasado con la economía si es que hubiésemos fijado los ingresos petroleros estables y hubiéramos ahorrado los excesos y desahorrado, ahorrado los excesos acá y desahorrado cuando no teníamos esos ingresos? Las líneas azules punteadas y este sombreado celeste indica cuál hubiera sido la trayectoria de la economía si hubiésemos hecho esta práctica de una estabilización de los ingresos petroleros. La primera cosa que se puede notar acá, y es evidente, y es que se reduce la volatilidad de la economía. ¿Okay? Un fondo de ingresos petroleros, de excesos de ingresos petroleros, reduce la volatilidad del PIB. Ya no tenemos estas caídas y estas subidas tremendas. Al final en el 2019 el PIB está por acá abajo. El PIB hubiera crecido más o menos a la misma tasa que lo que se observó en la realidad, pero sin esas fluctuaciones tremendas hacia arriba y hacia abajo, reduciendo la volatilidad y por lo tanto la incertidumbre de la economía. La inversión pública hubiera sido mucho más estable, no hubiéramos tenido este pic aquí en los años del boom, ni hubiéramos tenido esta caída terrible cuando cayó el precio del petróleo, sino que se hubiese mantenido más estable nuevamente, restándole volatilidad a la economía. Entonces, este es un análisis, este es un ejercicio hecho para la economía ecuatoriana, utilizando técnicas econométricas, estadísticas, estructurales, para ver cuál hubiera sido el efecto de un fondo de estabilización petrolera. De ninguna forma acá se ve que eso habría sido contraproducente. El otro estudio que les quiero mostrar rápidamente es acerca de la incertidumbre. Nosotros hicimos un estudio acerca de incertidumbre macroeconómica y lo que hicimos fue determinar el efecto de la incertidumbre sobre la actividad económica. Por ejemplo, nosotros vemos cuál es el efecto de la incertidumbre sobre el PIB no petrolero y el empleo formal que aparece en el IES. ¿Ok? Estos en las columnas acá son shocks de incertidumbre y lo que nosotros mostramos es que la incertidumbre en todos los casos, ¿verdad? Reduce el PIB no petrolero y también reduce el empleo formal. ¿Ok? Esto es, otra vez, sabemos, y esto está ya en la literatura, es un acuerdo que existe entre todos los economistas, la incertidumbre, la volatilidad tiene efectos negativos sobre la economía. Existe evidencia para países en desarrollo, para países desarrollados, y aquí está la evidencia para el Ecuador. La incertidumbre es contraproducente para la economía. Una reducción de la incertidumbre haría que la economía mejorase, que el PIB no petrolero sea más alto, que el empleo formal sea más alto. ¿Okay? Esa es la evidencia que existe para Ecuador. Entonces, hasta aquí, la evidencia internacional en cuanto a fondos de riqueza soberanos, la evidencia en cuanto a lo que hubiera pasado en Ecuador, el efecto que tiene la incertidumbre en la economía ecuatoriana. Y ahora quiero hablar rápidamente sobre la exposición de motivos en esta ley, ¿sí? Que creo que vale la pena reflexionar. En primer lugar, la exposición de motivos parece indicar que solo países con moneda propia se benefician de fondos soberanos y en la literatura no existe esa distinción. ¿Okay? Los fondos soberanos en cuanto a reducción de la volatilidad y la afectación al crecimiento es uniforme. Si bien es cierto, hay un costo de oportunidad de mantener recursos públicos en un fondo de esta naturaleza, también hay beneficios. ¿Okay? En la exposición de motivos solamente se menciona los costos, la eliminación de costos cambiarios, lo cual no es relevante evidentemente para el Ecuador. No se menciona en la exposición de motivos la reducción de la incertidumbre, que es lo que enfatiza la literatura en cuanto a fondos de estabilización soberanos, perdón, fondos de riqueza soberanos. También en la exposición de motivos se menciona que hay estudios formales y literatura académica que sugiere que los impactos redistributivos que existe, que hay impactos redistributivos negativos en las economías y que eso afecta el crecimiento económico, pero no pude encontrar la cita de dichos estudios. Además que si existieran, existe amplia evidencia en contrario, ¿verdad? Como lo acabo de indicar,
que al reducir la volatilidad no se afecta, o se reduce más bien, perdón, al reducir la volatilidad se beneficia el crecimiento económico. Y como reflexiones finales, me parece que en este debate existe una falsa dicotomía. ¿Okay? Entre tener fondos de riqueza soberanos y dejar de realizar inversión pública cuando no tiene que ser así. Noruega y Chile nos demuestran lo contrario. Noruega tiene un fondo soberano, el más grande del mundo, con el que nutre cerca del 20% del presupuesto estatal. Y de ninguna manera significa que al tener un fondo de riqueza soberano se va a dejar de financiar inversión pública, se va a dejar de financiar subsidios o transferencias a quienes más los necesitan. Al contrario, es posible manejar las dos cosas al mismo tiempo de manera inteligente, usando los rendimientos que tiene el fondo, porque estos fondos no es que se agarra la plata y se la deja estacionada ahí sin hacer nada, no, se invierte. En Noruega se invierte en proyectos de inversión privados tanto dentro del país, se compra acciones fuera del país, se compra bonos fuera del país, esas inversiones tienen rendimientos y esos rendimientos se utilizan para financiar el gasto público, inversión, subsidios, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que yo he mencionado en esta presentación, una posibilidad más bien sería promover inversiones financieras seguras de los recursos que se acumulen en este fondo y utilizar las ganancias en proyectos sociales o en inversiones de alta rentabilidad. Y como palabras finales, ¿verdad? La ley no indica qué hacer cuando el precio del petróleo caiga por debajo del presupuesto. Solamente indica qué hacer cuando el precio del petróleo esté por encima de lo presupuestado. Una de las causas de la situación precaria que vivimos actualmente en cuanto a servicios públicos es que en el pasado la inversión pública fue muy alta por mucho tiempo. La inversión pública en Ecuador llegó a representar 16% del PIB comparado con 3 al 7% de Colombia, Perú, Bolivia. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un aumento en el estado de capital público que es tan grande y tan súbito, ¿verdad? Los recursos necesarios para operar ese estado de capital, mantenimiento de carreteras, mantenimiento de escuelas, mantenimiento de hospitales, suministros hospitalarios, tecnología, también aumentan. ¿Ok? Y lo peor de todo es que se vuelven gastos permanentes. Una vez que uno construye el hospital, se acabó la inversión, pero el gasto del hospital queda convertido en un gasto permanente, lo que pone presión al presupuesto fiscal y en última instancia a la carga tributaria de los ecuatorianos, que son los que vamos a tener que pagar esos mayores gastos permanentes. Por tanto, creo que es necesario encontrar un balance que le permita al Estado invertir o al sector público participar de esa inversión pública, mientras que el presupuesto fiscal asegura su sostenibilidad para que los gastos permanentes generados de esa inversión estén dentro de contexto y puedan ser cubiertos con los ingresos permanentes. Y un paréntesis relacionado con lo que mencionaba segundo, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, los asesores de inversiones sí recomiendan, ¿verdad?, que todas las personas tengan ahorros que les permitan cubrir entre 3 y 6 meses de los gastos de sus hogares, ¿verdad? Esa es la recomendación que tienen los expertos. Hasta aquí mi presentación.